Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, estamos listos para llevarles a ustedes nuestro programa de hoy con un invitado muy especial, un gran amigo con A mayúscula, avisado, un gran profesional del periodismo. Me refiero a mi amigo Gustavo Azócar Alcalá. Tengo en mi mente tantos recuerdos y tantas nostalgias que voy a evitar cualquier nostalgia y de inmediato le doy el pase a Rafael Ángel Andrés Galicia para la presentación del programa. Amigas y amigos de A8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a suscribirse en nuestro canal informativo de Telegram, con todas las noticias del momento en nuestro canal de Telegram. Estamos en televisión en Telecolor, en el estado Zulia, en Somos TV, en el estado Lara. En radio estamos a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia. En la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquilena. En la producción, Moraima y Gustavo Gutiérrez. Les recuerdo que lo mejor del programa A 8 Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario La Verdad, el diario Contraste, Somos Noticias Col, a través también de noticiasbarquisimeto.com. Como bien lo decía Rafael Galicia, hoy vamos a conversar sobre política, sobre fronteras, sobre gasolina. Bueno, toda la información la vamos a conversar con Gustavo Azócar Alcalá, periodista, consultor político, magíster en estrategia y comunicación política de la Universidad George Washington de los Estados Unidos. También fue reportero del diario El Nacional y actualmente fue nombrado como secretario general nacional del Partido Centro Democrático. El doctor Carlos Alaimo nos decía en nuestra última conversación, ya al final, que Gustavo iba a ser el secretario general nacional de su partido, un partido que está en miras de ser una organización política nacional. Y también vamos a hablar sobre las tareas de Gustavo en esta organización política que viene en crecimiento en los últimos años. Pero antes que todo, Gustavo, bienvenido al programa 8 Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. De verdad, muy contento de participar en el programa A 8 Columnas. Muy contento de reencontrarme por esta vía con mi gran amigo, viejo amigo. Lo de viejo lo digo con cariño. Viejo amigo. Más Rafael años, Galicia. más años de lo que quisiera tener, Gustavo. Recordaba con Rafael aquellos tiempos en los cuales trabajamos juntos en Radio El Sol de Maracaibo, por allá por el año 1985-1986. Hicimos allí un noticiario para lo que fue Radio El Sol de Maracaibo, que luego fue Radio Favoritas El Sol, con otro gran colega periodista, Enrique García, gran amigo y gran colega periodista. Nuestro maestro. Por supuesto, todos reunidos allí con el tino de nuestro querido amigo, hoy lamentablemente fallecido, el doctor Calixto Roca, gran amigo que nos juntó a los tres allí en ese proyecto de Radio El Sol. Pero bueno, aquí estamos, Rafael, en Táchira y tú en Zulia. Yo diría que los dos estados más golpeados por el de Maduro en estos últimos años. Bueno, ya digamos, Gustavo Azócar, dedicado de lleno a la política, al manejar el Partido Centro Democrático, partido que nace aquí en Maracaibo, auspiciado por el doctor Carlos Alaimo. ¿Qué te animó a ir de frente al ejercicio de la política, ya también a nuestra edad, con la suficiente madurez para la reflexión y para el tema del análisis político? ¿Qué te animó a incursionar en la conducción partidista en el momento más crítico de este país para hacer política y para tratar de difundir un partido a nivel nacional? Sí, ciertamente decidimos aceptar la enorme responsabilidad
de conducir junto al doctor Carlos Alaimo al Partido Centro Democrático. Y esto se logró después de una larga conversación con el doctor Carlos Alaimo. Conversamos muchísimo, tuvimos una conversación de más de 4 horas, donde él me explicaba en detalle los alcances del partido. Luego me leí los estatutos del partido, la declaración de principios del partido, y de alguna manera me sentí bastante identificado con los propósitos del partido, de la organización política del Centro Democrático. Yo tenía ya unos cuantos años, de alguna manera medio retirado de la política, declarado como independiente. Concretamente desde el año 2013 me había retirado de la política y me había declarado como independiente. Es decir, ya tenía 8 años como independiente sin militar en ningún partido político. Pero luego de haber conversado con el doctor Carlos Alaimo, de haber leído los estatutos del Partido Centro Democrático, de haber leído la declaración de principio y de haber conversado largamente con Carlos con respecto a la situación del país, a la crisis política del país, a los diferentes escenarios que se le presentan a Venezuela, pues tomamos la responsabilidad, la honrosa responsabilidad de asumir la Secretaría General Nacional del partido, concretamente con algunas responsabilidades muy concretas. Por ejemplo, la primera responsabilidad, ayudar, empujar todo lo que sea necesario para transformar al Partido Centro Democrático en un partido nacional, porque en este momento el Centro Democrático acaban de ser admitidos, acaban de ser admitidos por el Consejo Nacional Electoral. Sí, pues yo de alguna manera yo he tenido la responsabilidad de dirigir ese proceso. Me correspondió a mí hacer la carta para solicitar al Consejo Nacional Electoral nuestra transformación de partido regional en partido nacional. Esa carta que sin lugar a dudas va a ser historia, porque pasará a formar parte de la historia del partido. Pues yo tengo el honor de haber firmado la carta y de haber enviado la carta a la directiva del Consejo Nacional Electoral, donde le pedimos al Consejo Nacional Electoral que nos dé autorización para convertirnos en un partido nacional. Aparte de eso, me ha correspondido a mí también la responsabilidad de llevar a cabo las conversaciones con los rectores del CNE. En Caracas conversé con Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Luego conversé con Roberto Picón, quien es el rector principal del Consejo Nacional Electoral. A ambos les hablé del Centro Democrático y les entregué cartas solicitando su ayuda y su apoyo para que convirtamos al Partido Centro Democrático en un partido nacional. Y la próxima semana, si Dios lo permite, voy a regresar a Caracas para conversar con el resto de los rectores del Consejo Nacional Electoral, porque le hemos pedido audiencias a todos los rectores, incluyendo al presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, con quien nos vamos a entrevistar justamente para reforzar la solicitud que hicimos. Aparte de eso, Rafael, entregamos esta semana en el Consejo Nacional Electoral el anteproyecto del Reglamento Especial sobre Garantías Electorales. Es la primera vez que un partido político acude al Consejo Nacional Electoral y entrega un anteproyecto para un reglamento de garantías electorales. Es decir, un reglamento que, por cierto, redactó el doctor Sergio Urdaneta a petición de la Dirección Nacional del PSD, y es un reglamento que busca, valga la redundancia, garantizarle a los venezolanos mejores condiciones para que podamos participar en las elecciones regionales del 21 de noviembre, pero algo más importante aún, para que podamos comenzar a organizar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Ahora, Gustavo, ¿en qué consiste este reglamento? Me llama la atención este punto, porque uno espera que el reglamento, digamos, de las condiciones electorales nazca del Consejo Nacional Electoral y sea el CNE el que se la distribuya a los partidos. Y por lo que veo, el PSD está innovando, entregando su propio anteproyecto. ¿En qué consiste esta ley? ¿Cuáles son las garantías electorales? ¿En qué consisten?
Fíjate, Rafael Ángel, muy fácil. En algunos países, como por ejemplo Colombia, existe una ley de garantías electorales. Una ley de garantías electorales que, por ejemplo, combate el ventajismo. El ventajismo que se produce, por ejemplo, cuando el gobierno tiene candidatos para un proceso electoral o el partido de gobierno tiene candidatos para un proceso electoral. Eso lo vemos en casi todas las elecciones en América Latina, que muchas veces los partidos que están en el gobierno utilizan toda la estructura, todo el poder, todas las finanzas y todo el aparato gubernamental para inclinar la balanza a favor de candidatos que pertenecen al partido de gobierno. Bueno, en Colombia, el Congreso de Colombia legisló y aprobó una ley para impedir eso. Creo que una ley similar existe en Brasil y creo que otra ley similar existe también en España. Pero en Venezuela no hay un instrumento jurídico que evite, por ejemplo, el ventajismo del gobierno. La ley orgánica del sufragio y participación política tiene algunos artículos importantes que hablan de eso. Y en la Constitución también hay algunos artículos que hablan de ese tema. Pero no hay una ley como la debería haber. En Venezuela deberíamos tener una ley orgánica de garantías electorales para combatir el ventajismo, para limitar el financiamiento de los candidatos que son del partido de gobierno, para impedir los abusos que se cometen desde el poder en un proceso electoral, para darle mayor confianza al elector sobre el proceso electoral, para impedir los desmanes que comete, por ejemplo, el Plan República en un proceso electoral, para impedir la instalación, por ejemplo, de los llamados puntos rojos, ¿verdad? Con los cuales se abusa en las elecciones en Venezuela. Y en el caso, por ejemplo, de un referendo revocatorio, para evitar que se vuelva a elaborar una lista tascón como la que se elaboró en el año 2004 a propósito del referendo revocatorio que intentamos nosotros contra el presidente Hugo Chávez. Entonces, ¿qué hicimos en el PSD? Como tú bien lo dices, ese reglamento debió haber surgido del seno del Consejo Nacional Electoral, pero no fue así. Claro. Esa ley debió haber sido aprobada en la Asamblea Nacional. Debió haber llegado un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para que se hubiese aprobado una ley orgánica de garantías electorales. Lamentablemente no se hizo. ¿Qué hicimos nosotros? Buscamos a un abogado, a un experto, en este caso buscamos al doctor Sergio Urdaneta, quien es un experto en materia electoral, es un abogado reconocido en todo el país por su amplio conocimiento en materia electoral y también en materia constitucional, y le pedimos al doctor Urdaneta que nos ayudara a elaborar un reglamento que contemple todos esos temas que te acabo de mencionar. Surgió el anteproyecto y ese anteproyecto, como nosotros no lo podemos aprobar porque no tenemos poder para aprobarlo, ¿verdad? Claro. ¿Qué hicimos? Lo entregamos al Consejo Nacional Electoral, lo pusimos en manos del presidente del Consejo Nacional Electoral y se lo entregamos a todos los rectores principales del Consejo Nacional Electoral y le dijimos, aquí hay un reglamento para que ustedes le den a los venezolanos garantías, la garantía de que se va a respetar su voto, la garantía de que el voto no va a ser trucado, no va a ser alterado, la garantía de que no va a haber ventajismo por parte del futuro, la garantía de que no se va a utilizar el aparato del gobierno, el aparato comunicacional, los vehículos, los dineros, los recursos, la infraestructura del gobierno en favor de candidatos en estas elecciones. Y sobre todo, la garantía de que vamos a poder convocar un referendo revocatorio de acuerdo con el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin que nos hagan lo mismo que nos hicieron en el año 2004, que nos pusieron barreras, barricadas, cercas de alambre de púa y un montón de obstáculos para que nosotros pudiéramos llevar a feliz término el referendo revocatorio contra Hugo Chávez. Bueno, eso no debería pasar ahora y para que no pase, ahí está ese proyecto de reglamento sobre garantías electorales. Gustavo, ahora bien, entiendo rápidamente, entiendo la parte técnico-legal de la propuesta que hace el Partido Centro Democrático, me parece algo bastante innovador. Lo entiendo en lo técnico-legal, pero en lo político-social,
la principal garantía no es devolverle la confianza de los partidos a la ciudadanía. Esa no es la principal garantía, que el ciudadano vuelva a confiar en los partidos políticos, por ejemplo. Pero la confianza en los partidos políticos no la puede dar el CNE. La confianza en los partidos políticos, en todo caso, la tienen que dar los propios partidos políticos. O sea, los partidos políticos, fíjate, ahí entramos en una discusión interesante. Antes de que decomisara las tarjetas de algunos partidos políticos, esos partidos políticos venían confrontando problemas. ¿Y por qué venían confrontando problemas? Porque no había democracia interna. No había democracia interna. ¿Y por qué no iban a elecciones? En un partido político. Así es, yo milité en un partido político durante 6 años y en ese partido político en el que yo milité durante 6 años nunca hubo elecciones internas. Por eso me fui, porque no había democracia interna. Y muchos otros partidos tenían ese problema, no había democracia interna, no había elecciones primarias, no había posibilidad de la renovación del liderazgo. Partidos políticos cuya directiva tenían 20 años, 25 años, la misma directiva de un partido político. Partidos políticos que se habían convertido en una especie de corporaciones privadas, en cascarones vacíos, ¿no? Y eso había creado una crisis de los partidos políticos en Venezuela. Una de las cosas que me atrajo a mí del Partido Centro Democrático es que este es un partido federal y es un partido donde las regiones tienen independencia y es un partido donde vamos a tener primarias para elegir a nuestros directivos y donde las bases van a poder votar para que alguien ejerza un cargo tan pronto tengamos todo en orden, toda nuestra militancia, toda nuestra base de datos. Aquí va a haber elecciones y va a haber elecciones cada 2 años, ¿no? Entonces, de eso se trata. Hay que democratizar a los partidos. La redemocratización de Venezuela pasa primero por la democratización de los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, teníamos un problema con los partidos y se aprovechó de esos problemas que habían en los partidos para arrebatarle la tarjeta a algunos partidos y entregársela a otra gente. Bueno, ¿qué debería ocurrir? Ojalá ocurra pronto. Deberían ocurrir 2 cosas. Primero, que el régimen devuelva esas tarjetas, porque esas tarjetas las tienen que devolver a sus propietarios, que son los militantes de esos partidos. Pero tan pronto devuelve esas tarjetas, ¿qué debe pasar en los partidos? Esos partidos deben hacer elecciones internas, deben democratizarse, deben renovar sus cuadros y permitir que haya mayor participación a lo interno de esas organizaciones políticas. Entonces, una crisis trae la otra, una crisis trae la otra. Entonces, los partidos políticos no pueden ser corporaciones privadas, los partidos políticos no pueden desechar a sus militantes, los partidos políticos no pueden desechar a su base. Es que los candidatos de los partidos se designan en Caracas, Caracas es la que decide quién es candidato, quién sí, quién no, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, que muchas veces desde Caracas se imponen candidatos en los estados que ni siquiera viven en los estados, ¿entiendes? Entonces resulta que en Táchira ponen candidatos que no viven en Táchira, en Trujillo candidatos que nunca han pisado Trujillo y en Mérida candidatos que nunca han pisado Mérida. Entonces eso también tiene que acabarse. Entonces, si vamos a hablar de democracia, en todo el sentido de la palabra, hablemos de democracia y seamos críticos con nosotros mismos, sobre todo con quienes estamos en la oposición, porque desafortunadamente en muchos lugares de la oposición no se practica la democracia. Y la oposición tiene que dar ejemplo de democracia. Los líderes opositores tienen que dar ejemplo de democracia, elecciones internas, consulta a la militancia, elecciones primarias, renovación de los cuadros permanentemente para que tú puedas luego reclamarle democracia afuera o reclamarle democracia, por supuesto, también. Es una discusión muy extensa, y pasaríamos aquí horas hablando de ese tema. Nosotros abogamos por la devolución de las tarjetas a los partidos. Por supuesto que sí, hay que devolver la tarjeta a los partidos. Esa es una exigencia que tenemos que hacer. Pero también cuando esas tarjetas regresen a los partidos, tenemos que decir, democratícense. Tienen que democratizarse. Que sus decisiones sean producto de consultas a las bases. No desechen a las bases. No desestimen a las bases. Consulten a sus bases. Pregúntenle a sus bases qué es lo que quieren, ¿verdad? Y permitan que sean sus bases las que elijan a sus dirigentes. Eso tendrá que venir también más adelante. Gustavo, es imposible para mí no estar de acuerdo con ese planteamiento que acabas de hacer.
por favor, me parece muy importante. Pero, por cierto, que todo este planteamiento que haces está bastante bien inscrito en el planteamiento de Carlos Ocariz, que ha dicho que la oposición, los partidos de oposición deben relegitimarse. Y eso es oportuno. Pero quiero, antes de avanzar en el programa, ofrecer un punto de información frente al planteamiento que has hecho del reglamento. No hay tiempo para aprobar una ley orgánica en la actual Asamblea Nacional con vistas a las elecciones del 21 de noviembre, pero sí No hay tiempo. hay tiempo de que el Consejo Nacional Electoral considere ese proyecto que ustedes han consignado para el reglamento electoral del 21, que por lo menos se comience a incluir en ese reglamento. La otra figura, chicos, manejada por el Frente Francisco Miranda, que coloca a un funcionario al lado de la maquinita de votación para supuestamente para intentar enseñar a votar, pero el funcionario termina votando por el elector. Ahí hay una fiesta y esa figura no aparece en el reglamento electoral. De tal manera que allí hay una agenda larguísima de irregularidades que pudieran corregirse con el reglamento del Consejo Nacional Electoral y con ese borrador. No lo he leído. Cuando puedas, por favor, nos los haces llegar. ¿Y qué dijo el rector Márquez y qué dijo el rector Picón cuando le entregaste el borrador de este proyecto? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a impulsar? Si va a ser ahora digamos, una bandera de lucha, poder hacer, digamos, norma este planteamiento del PSD. Fíjate, primero, tan pronto terminemos el programa, les voy a enviar tanto a Rafael como a Rafael Ángel, les voy a enviar el documento, el proyecto de reglamento. Es importante que lo lean. Yo he procurado reenviarlo por los grupos de WhatsApp, que es por donde más fácil circulan las cosas, los documentos. Los tenemos en PDF y lo hemos estado enviando para que todo el mundo lo pueda leer, claro, para que lo lean, lo revisen, le hagan aportes, le hagan correcciones. Todo el que crea que tiene algo que aportarle a ese reglamento, que lo haga. O sea, ese no es un reglamento que hicimos nosotros y que no queremos que nadie lo toque. No, no me lo toque, eso es mío. No, 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 no. El reglamento está allí. Todo el que tenga una recomendación, una sugerencia, un punto, una observación, mira, bienvenida, bienvenida, con el mayor gusto. El doctor Sergio Urdaneta, que es el autor de este reglamento, está totalmente abierto a cualquier sugerencia, recomendación, cualquier observación que se haga. Fíjate que el rector Roberto Picón, rector principal del CNE, cuando recibió el reglamento se sintió sorprendido porque él decía, bueno, es la primera vez que yo sé que un partido político trae al CNE un proyecto de reglamento para pelear por las garantías electorales. Eso es muy bueno que ocurra. Y nosotros dijimos, es que nosotros estamos actuando diferente. Nosotros no solamente criticamos, nosotros no solamente cuestionamos, nosotros no solamente decimos las cosas con las que estamos de acuerdo y con las que estamos en desacuerdo. Nosotros también hacemos propuestas. O sea, nosotros queremos hacer propuestas, queremos contribuir al debate con propuestas, con ideas, pues. Y a eso apunta el reglamento. Claro, Rafael decía algo importante. Mira. ¿En qué momento la oposición... Sí, ¿en qué momento la oposición va a pedir condiciones electorales si sigue escondida sin participar? Entonces, claro que hay irregularidades en todo el proceso, claro que se desarrollan con muchos atropellos, con muchas violaciones, pero ¿en qué momento, por santo Dios, por los clavos de Cristo y las sandalias de Moisés, cuándo la oposición va a plantear la solución de esos problemas electorales? Pues con ideas como estas que se combate. Para las personas que nos están en la radio, estoy subiendo con el dedo así, la seña universal, ustedes dos la conocen mejor que yo, de que debemos ir a la pausa. Amigos del programa 8 Columnas, estamos conversando con Gustavo Azócar, secretario general nacional del Partido Centro Democrático. Estamos hablando de elecciones, de propuestas y de denuncias. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con A 8 Columnas.
Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa A Ocho Columnas con Gustavo Azócar Alcalá. Gustavo, este año cumplimos en televisión 18 años y en radio, hablamos por radio desde el 12 de marzo de 1979. Ya cuando llegué a Radio El Sol, ya había pasado por algunas emisoras. El tiempo ha pasado demasiado rápido, chicos. Bueno, Gustavo, ¿cuáles son? En verdad te había preguntado, Rafael Ángel, el tema de qué te dijeron los rectores. Claro. Lo van a evaluar, el reglamento. Hay tiempo para tomar de allí algunas propuestas. ¿Has adelantado algo de esto rapidito? Mira, Roberto Picón te decía que el rector Roberto Picón estaba muy contento con el proyecto, quedó de verdad contento con el proyecto y me dijo, voy a leer el proyecto, y yo se lo entregué en la mañana, como a las 11 de la mañana, y me dijo, lo leo esta tarde y mañana te voy a enviar recomendaciones y sugerencias sobre el proyecto. Y así fue. Al día siguiente, el rector Picón me estaba escribiendo por WhatsApp, dándome sus recomendaciones, sus observaciones sobre el reglamento, diciéndome, mira, esto sí, esto puede ser, esto no, cuidado con esto, cuidado con aquello, me gusta esto. O sea, una cosa de verdad que a mí me impactó muchísimo, porque primero me demostró que ciertamente se había leído el documento, se lo devoró rápidamente, y luego su interés en que el proyecto vaya lo mejor posible, o sea, que el documento llegue al directorio del CNE de la mejor manera posible y que se pueda generar allí un debate interesante. Por supuesto, ¿qué termina ocurriendo? Tú consignas el reglamento y se lo entregas a cada uno de los rectores, pero el directorio del Consejo Nacional Electoral tiene que aprobar si le da entrada a este proyecto, si lo utiliza, si le da cabida, si lo discute, si lo incorpora en su agenda de temas, en fin. O sea, eso ya no depende para nada de nosotros. Esa es una decisión que en todo caso tiene que tomar el directorio del Consejo Nacional Electoral. Pero independientemente de eso, nosotros como ciudadanos cumplimos con lo que nos correspondía. A nosotros como ciudadanos, ¿qué nos correspondía? Entregar el proyecto ante el Consejo Nacional Electoral. Y al Consejo Nacional Electoral, ¿qué le corresponde? Bueno, discutir el reglamento. Y si no es ese, bueno, que discutan otro. Es decir, yo no tengo ningún problema en que si ellos tienen un reglamento mejor que este, que lo discutan. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que lo importante es que el CNE discuta un reglamento de garantías electorales para los ciudadanos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Lo ideal habría sido una ley orgánica de garantías electorales. Eso habría sido lo ideal. Pero la normativa electoral venezolana impide que 6 meses antes de las elecciones tú puedas aprobar leyes o modificar leyes que tengan que ver con la materia electoral. Eso no se puede hacer. Y ya estamos en junio y la próxima elección es en noviembre. Entonces, prácticamente los lapsos no nos daban para que se pudiera someter a consideración una discusión sobre una ley orgánica de garantías electorales. Ahora, puede ser que en lo que falta del año 2021 pueda ser que no tengamos esa ley, pero ojalá la Asamblea Nacional se dignara discutir una ley orgánica de garantías electorales. Porque, ¿por qué muchos venezolanos no quieren votar? ¿Por qué una gran cantidad de venezolanos no quiere votar? Bueno, porque han perdido la fe en el voto, porque han perdido la confianza en el voto, porque le perdieron la fe y la confianza al árbitro electoral. Hay muchos venezolanos que desconfían del Consejo Nacional Electoral. Hay muchos venezolanos que desconfían del Plan República. Hay muchos venezolanos que desconfían de las máquinas, del sistema automatizado de votación que existe en Venezuela. Hay muchos venezolanos que desconfían del proceso de escrutinio. Hay venezolanos que desconfían del proceso de totalización que existe en Venezuela. Entonces, todo eso
sumado a una terrible campaña que un sector político venezolano tiene contra el voto en Venezuela, que han satanizado el voto y que han hecho de la abstención su bandera de lucha, ¿verdad? Entonces, bueno, eso crea el caldo de cultivo perfecto para que lamentablemente en Venezuela todavía haya gente que diga que no va a votar, que no va a votar, que lo que yo llamo la abstención indefinida se ha puesto de moda en Venezuela. O sea, la abstención indefinida, pues, o sea, no vas a votar nunca. No, Así no como hay voy para reelección elecciones más indefinida. nunca. No voy para Sí, elecciones más así como nunca. hay reelección indefinida, así como hay reelección indefinida, aquí hay abstención indefinida. Los que dicen que no van a votar más nunca. Yo digo, pero bueno, ¿qué es eso? ¿Entienden? Incluso, a manera de crítica constructiva, yo le he dicho a los actores políticos que se la pasan hablando de abstención y que la única propuesta que tienen es la abstención. Yo les he dicho, ¿por qué en lugar de promover la abstención no llevan un proyecto al Consejo Nacional Electoral para que en Venezuela se instituya el voto en blanco, por ejemplo? ¿Qué es más fácil, abstenerse o votar en blanco? En el reglamento que nosotros acabamos de consignar en el CNE, le dedicamos un capítulo completo al voto en blanco, porque en Venezuela debería existir el voto en blanco. Si Rafael Galicia es candidato a gobernador del Zulia y yo soy candidato a gobernador del Zulia y los únicos candidatos que hay son Galicia y Azócar, y a usted no le gusta ni Galicia y Azócar, vote en blanco, no vote por ninguno. Y se Pero acabó, vote. ¿entiendes? A mí no me gusta ni Azócar ni Galicia. No vote ni por Azócar ni Galicia, vote por el voto en blanco y se acabó, pero votaste, ¿entiendes? Claro. Ah, no, aquí entonces es, como a mí no me gusta este y no me gusta el otro, me abstengo. Y entonces se ha promovido de tal manera la abstención sin darnos cuenta de que la abstención no conduce a nada. Ya fracasamos en el 2005 con la abstención. En el 2005 le dijeron a los venezolanos que no votaran porque si no votaban, eso iba a deslegitimar y eso iba a acabar con Chávez. Bueno, Chávez no lo acabó, la abstención del 2005. Chávez siguió hasta el 2012. Ahora le dijeron el año pasado que si la gente no vota, al otro día estaba fuera Maduro. Maduro sigue ahí. Y a mí no me gusta Maduro. Y yo lucho todos los días para sacar a Maduro, pero Maduro sigue ahí. Entonces, vamos a seguir con el cuento de que con la extensión vamos a sacar a Maduro. Y con la Sí. extensión vamos a acabar con... Así ¿Entiendes? es. Entonces, Eso me lleva, hay que ajá, hacer propuestas. Hay que hacer propuestas. eso me lleva, Gustavo, a preguntarte, ¿no? Te citaba a Carlos Ocariz porque Carlos Ocariz enviaba mensajes a la oposición diciendo que había que relegitimarse, ¿no? Pero se ha creado una matriz de opinión de que en Venezuela la oposición es el G4. El G4. Y cónchale, uno comienza a sacar cuentas. Los adecos sin tarjeta y divididos. Primero Justicia sin tarjeta y en mediana actividad. Voluntad Popular sin tarjeta ni tal, ¿no? Copey partido en N número de pedazos. Chicos, ¿quiénes son aquí la oposición? O sea, ¿quiénes son los partidos? En realidad, en el G4 convergen lo que fueron los grandes partidos movilizadores. Está allí un nuevo tiempo que ha podido tener una actividad mucho más vehemente frente a temas. El Partido Nuevo Tiempo, que es un partido nacional, por cierto, que vino de ser un partido regional y pasó a ser un partido nacional, ha podido tener una mayor actividad. Pero la pregunta concreta, ¿quién es aquí el partido opositor más grande de Venezuela? Ojo, no mencioné a Guaidó en vista de que yo distingo partidos y líderes, ¿no? Porque el partido de Guaidó es Voluntad Popular, pero Voluntad Popular está en las condiciones que todo el mundo sabe que está, ¿no? Calificado por el gobierno de un partido terrorista, por Dios. Entonces, Guaidó es el líder, digamos, más mencionado según algunos estudios, pero lo que te quiero preguntar es de qué manera la oposición en general se relegitima, se reunifica para la agenda política y electoral que viene. Gobernadores, alcaldes, consejos legislativos, consejos municipales, ya están solicitando revocatorio y después presidencial.
Fíjate, lo primero que entender que la oposición venezolana va mucho más allá de los partidos. La oposición venezolana no es solamente los partidos políticos. La oposición venezolana es mucho más grande que los partidos políticos, muchísimo más grande. Mira, todas las encuestas dicen que en Venezuela 6 de cada 10 venezolanos no está inscrito en ningún partido político. 6 de cada 10, o sea, 60% de los venezolanos con edad para votar y para participar en política no está inscrita en los partidos políticos. No milita en ningún partido. Se declara como independiente. Se declara como independiente. Eso es importante porque significa que la mayoría de los venezolanos no pertenece a ninguna organización política. ¿Por qué? Bueno, porque no le gusta, porque no cree en los partidos, porque se cansó de los partidos o porque no ha encontrado un partido que le satisfaga en cuanto a sus expectativas como ciudadano. Eso es importante. Entonces, desafortunadamente, en Venezuela, de un tiempo para acá, y creo que ese fue el gran error que cometimos en estos últimos años, se le dio la responsabilidad de conducir los destinos de la oposición a eso que en mala hora llamaron el G4. El G4, 4 partidos, ¿verdad?, que eran los más grandes del país, que eran los que tenían mayor presencia en el país, y más que 4 partidos, 4 dirigentes. 4 dirigentes de 4 partidos que eran los que se sentaban en un restaurante allí en Caracas, ¿verdad?, y decidían el destino de toda la oposición venezolana, y decidían quién iba a ser candidato aquí, quién iba a ser candidato allá, y se repartían los estados, el Zulia para ti, Miranda para mí, Carabobo para este, Táchira para aquel, Anzoátegui para el otro, ¿verdad? Eso fue lo que ocurrió. Y lamentablemente hay que reconocer que eso fue lo que estuvo ocurriendo en estos últimos años. Bueno, esa política que lideró el G4 fracasó. Y esa política que lideró el G4 es lo que nos ha llevado hasta donde estamos ahorita, ¿verdad? Fracasó, no funcionó, no caminó, no produjo frutos y mira dónde estamos ahorita y mire las condiciones en las cuales nos encontramos, ¿verdad? Es decir, todo el tiempo que ha pasado, todos los años que estuvo Chávez, más los años que tiene Maduro allí en Miraflores, ¿verdad? Todos esos años la oposición fue dirigida y conducida por esos 4 personajes que estaban al frente del G4. Bueno, el tiempo del G4 ya pasó también. Ya pasó. El G4 ya definitivamente hay que enterrarlo. Ya murió, ya se acabó por lo que haya sido. Hay que decirle a todos, mire, muchas gracias. Aquí está su carta de agradecimiento, su reconocimiento, pase por administración, recoja su cheque, ¿verdad? Porque lamentablemente usted no cumplió con la tarea. A usted nosotros le pedimos llevar a Venezuela al Mundial y usted no pasó ni siquiera de la ronda eliminatoria. Entonces, usted no puede seguir dirigiendo la selección nacional. Hay que buscar otro director técnico, hay que buscar otra gente para que venga a dirigir a la Vinotinto. ¿Entiende? Es así. Pase a la sala de redacción. Adelante, sigue, Gustavo. Es así. Entonces, allí es donde tenemos una gran responsabilidad los actores políticos que estamos en otros partidos, ¿verdad? Y los actores políticos que venimos con un mensaje diferente. Yo no tengo ninguna aspiración de pertenecer al G4 porque yo no estoy de acuerdo con el G4. O sea, mal haría yo queriendo que ahora haya otro G4 para que me metan a mí en el G4. Por allí alguien habló de ahora es el G9, el G más, el G no sé qué. No, yo no tengo ningún interés en pertenecer ni al G4, ni al G5, ni al G9, ni al G10, porque ese no es el tipo de democracia que yo quiero, ¿entiendes? Yo lo que quiero es pertenecer a una plataforma unitaria donde las decisiones se tomen de la manera más amplia posible, donde las decisiones se tomen con el consenso más grande posible, donde se debatan los temas, donde se democratice la toma de decisiones, ¿verdad? Yo he propuesto, por ejemplo, chicos, mira, nosotros deberíamos hacer 335 asambleas en cada uno de los municipios y preguntarle a los venezolanos, ¿qué es lo que usted propone? ¿Cuál es su propuesta para sacar a Venezuela de este peo? En 335 municipios. Y después hacer 23 grandes asambleas regionales en cada estado. ¿Qué es lo que usted propone? Tomar nota, recoger el sentimiento del país,
que el país opine, que el país proponga, y entonces con esas propuestas que tú recoges de 335 municipios, de 23 estados, con eso tú puedes entonces saber qué está pensando el país y con base en ese criterio es que tú puedes armar una estrategia para poder derrotar a Maduro. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que quiero, hermano, es democracia. Quiero democracia. Quiero que mi opinión cuente. Quiero que me tomen en cuenta. Quiero que me consulten, que me pregunten. Yo no quiero que tres en Caracas estén decidiendo por mí. Yo quiero formar parte de esa decisión. Y por eso estamos metidos en la política. Y por eso estamos en el PSD, porque una de las cosas por las que vamos a luchar es por la democratización, no solo del país, de la oposición también venezolana, para que las cosas empiecen a hacerse de manera diferente. Gustavo, y si no es el G4, ¿quién? Me explico. Si el G4 no va, o ya dices que terminó el tiempo del G4, muy bien. Hoy existe una plataforma unitaria que lidera Juan Guaidó con 40 partidos. Por cierto, el PSD forma parte de esta plataforma unitaria. Esta es la nueva dirección colegiada de la oposición, la llamada plataforma unitaria. Ahí se deciden de forma más abierta las estrategias. Esa es una plataforma unitaria donde se están dando debates interesantes, donde se están revisando aspectos interesantes, ¿verdad? Es una plataforma unitaria, pero no es una plataforma donde hay unanimidad de criterios. Fíjate, nosotros formamos parte de la plataforma unitaria, pero nosotros queremos ir a elecciones. Nosotros queremos activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Hay algunos partidos que no quieren ir a elecciones y tampoco quieren activar el revocatorio. Nosotros sí queremos activar el revocatorio y queremos participar en elecciones. Entonces, una cosa es la unidad y otra cosa es la unanimidad. Son cosas diferentes. O sea, podemos comulgar dentro de la unidad en la búsqueda de objetivos, en el diseño de algunas políticas y de algunas estrategias, pero probablemente vamos a disentir en algunos aspectos. Nuestro trabajo es tratar de convencer al resto de los partidos que integran la plataforma unitaria de que nosotros no podemos seguir dándonos contra la pared. No podemos seguir dándonos contra la pared. Nosotros no podemos abandonar la ruta electoral. Algunos partidos lamentablemente desecharon la ruta electoral y no quieren saber nada de la ruta electoral. Bueno, nosotros no. Nosotros decimos, tú tienes que tener un plan social, que es el plan de la protesta social. Claro, la protesta social tiene que mantenerse activa. Aquí la gente tiene que salir a protestar porque no hay gasolina. Aquí la gente tiene que salir a protestar porque no hay gas doméstico. La gente tiene que salir a protestar porque no hay energía eléctrica. La gente debe protestar porque no hay vacunas contra el coronavirus. La gente debe protestar porque no hay transporte público. La gente debe protestar por un montón de cosas que están funcionando mal en Venezuela. No hay agua potable. En casi el 70% de la población venezolana no hay agua potable. Tienes que protestar. Eso es una agenda social. La agenda de la protesta social hay que mantenerla activa. Está la agenda política, ¿verdad? Que tiene que ver, por ejemplo, con las negociaciones, los diálogos, las conversaciones que se van a sostener con la de Maduro para ver de qué manera se logra un acuerdo. También hay que estar allí. Pero está también la agenda electoral. La agenda electoral también tienes que mantenerla activa y tienes que luchar por mejores condiciones para las elecciones y tienes que exigirle al CNE que te dé mejores condiciones y entregarle documentos al CNE como el que nosotros le acabamos de entregar al CNE y tienes que activar el referendo revocatorio y pedirle al CNE que te entregue todos los instrumentos que te permitan activarle un referendo revocatorio a Nicolás Maduro. Es decir, tú no puedes abandonar la vía electoral. Entonces, son 4 o 5 vías que van, ¿verdad?, en paralelo. Es como una autopista de 5 canales que tienen que ir todos los carros circulando, cada uno por su canal. Por este canal va la protesta social, por este canal va la agenda de diálogo, por este canal va la agenda política, por este canal va la agenda electoral, o sea, tienen que ir todos al mismo tiempo. No puede ser que tú detengas los otros 4 canales y tú les digas, es que no puedo avanzar en estos 4 canales hasta que yo no me entienda con Maduro, no, porque voy a apostar todo al diálogo con Maduro. Y si el diálogo fracasa, y si el diálogo no llega a nada, y si el diálogo no conduce a nada, ¿qué pasa? Se queda todo parado. Te olvidas de todo lo demás, porque
porque te concentraste solamente en el diálogo. No, no puede ser eso. Entonces, tú tienes que avanzar en los 5 canales a la misma velocidad, ¿verdad? Para que se puedan encontrar soluciones a los diferentes problemas que tiene el país. Gustavo, un buen programa pasa rápido. Llegamos al final del programa en esta ocasión, pero no quisiera despedirme sin hacerte las 2 preguntas finales. Primera pregunta. Un partido político que no quiere elecciones, ¿qué quiere? Y la segunda es Esa es una gran pregunta. que me des un resumen finalmente qué pasó en el estado Apure. Tú que lo manejaste muy bien y seguí por redes sociales cómo llevabas el minuto a minuto de lo que allí ocurría. Te respondo la primera rapidito. Un partido político que no quiere participar en elecciones, ¿cuál es el sentido del partido político entonces? O sea, ¿cómo pretende un partido político llegar al poder? Se supone que uno está en un partido político porque uno quiere llegar al poder, uno quiere ser poder, acceder al poder. Es uno de los grandes propósitos, ¿verdad?, que dan origen a un partido político. Entonces, un partido político que le dice a su gente, no, no votes, no participes, quédate en casa, yo de verdad no entiendo qué es lo que persigue ese partido político, ¿verdad? Entonces, el partido político tiene que llamar a la protesta. Vamos a protestar. Muy bien. Tiene que llamar a la defensa de la democracia. Muy bien. Pero tiene que llamar a votar, a pedir condiciones, a exigir condiciones electorales. ¿Entiendes? Que es uno de los grandes mecanismos para acceder al poder. En Apure ocurrió lo que nosotros habíamos predicho. En Apure, la guerrilla colombiana le propinó una derrota increíble a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y esto no lo digo con ninguna satisfacción, todo lo contrario. Claro. Me da muchísimo dolor y me da mucha tristeza que la guerrilla colombiana le haya ganado la batalla a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Falta de planificación, falta de organización, falta de liderazgo por parte de quienes están al frente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Metieron a nuestros soldados allí casi que en una carnicería para que la guerrilla hiciera lo que finalmente hizo. 16 militares venezolanos muertos, asesinados, 57 militares heridos, 8 militares secuestrados, 2 militares desaparecidos. Es decir, todas esas cifras, por donde tú las veas, ¿qué significa? Que lamentablemente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue derrotada por la guerrilla colombiana. Y eso no es para alegrarse, eso es para preocuparse muchísimo. Luego, la Fuerza Armada se retiró de Apure. Cuando la que debía retirarse era la guerrilla de Apure, la que se retiró fue la Fuerza Armada. Y la guerrilla sigue en Apure. Gustavo Azócar, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias, Rafael Ángel. Gracias, Rafael, por la oportunidad y por la invitación y por aquí a la orden siempre. Muchísimas gracias. Nos quedan muchas preguntas todavía, nos quedan muchos temas que sobre lo político lo iremos repasando. Y además quiero hablar del Táchira, cómo se porta Lady Gómez, cómo están las cosas en Táchira, pero sería en otro programa, porque este se acabó. No más preguntas, su señoría. Gracias, gracias. Bien, amigas y amigos de A8 Columnas, quieren escuchar a Gustavo Azócar, periodista, magíster en Estrategia y Comunicación Política de la Universidad George Washington y también secretario general nacional del Partido Centro Democrático. Tocábamos todos los temas de actualidad. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradecemos, muchas gracias y suscríbanse, denle like y compartan nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los de la nueva etapa de A8 Columnas. También suscríbanse en nuestro canal informativo de Telegram. Véannos en Telecolor en el estado Zulia, en Somos TV en el estado Lara. Escúchenos también en todo el Zulia y el mundo por Luz Radio 102.9 FM y el servicio de streaming Luz Radio 1029.com, donde va a poder escuchar este programa y toda la parrilla de programación de Luz Radio. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo venezolano. Amén. Amén.